Shalom, shalom, Parashat Toldot, segunda entrega. En la Parashat de Toldot, en el capítulo Vav 26, desde el pasuk Vav en adelante, unos cuantos pasukim que forman una parashá, hasta el Yudbet, o sea, 6 pasukim más menos, la Torah nos cuenta una historia bastante curiosa, llena de elementos que parecen bastante singulares o particulares, ¿no? Bizarros, podríamos también denominarlo, y que obviamente encierran algo que necesita una lectura un poco más profunda. Dice la Torah así: Vayeshev Yitzhak Gerar, se asentó Yitzhak en Gerar después que Hashem le había prohibido que baje a Egipto, por las razones que ya estudiamos en la primera entrega. El siguiente pasuk dice: Vaishalu anshei hamakom leishto, y le preguntaron los hombres de aquel lugar por su mujer. Vayomer, y dijo Yitzhak, Ajotihi, es mi hermana. Ki yare lemor ishti, porque tuvo temor de decir es mi esposa. Pen yaharguni anshei hamakom, tal vez me van a matar las personas de este lugar. Al Rivka, por Rivka, que era la esposa. Kitovat Marehi, porque ella era muy hermosa. Vaihike Arjulo Sham Hayamim, y fue cuando pasaron los días, o sea, el tiempo pasó. Vayashkef Abimelech Melech Plishtim, y observó Abimelech, el rey de los Plishtim, la persona que, como habíamos estudiado también en la entrega anterior, era quien se oponía a la existencia de Yitzhak. Beada Halom, él miró por o a través de una ventana. Vayar bene Yitzhak metzachek et Rivka ishto, y aquí que Yitzhak jugaba con Rivka, su mujer, la forma bastante elegante, entre comillas, que tiene la Torah de decir que tenían relaciones. Vaikra Abimelech le Yitzhak, y llamó a Abimelech a Yitzhak. Vayomer, y le dijo: Ajineish tejaji, le dijo: he aquí, en verdad es tu mujer, no tu hermana, como dijiste. Ve jamarta ajoti, porque dijiste es mi hermana. Vayomer el Yitzhak, le dijo a Yitzhak: y amarte pen hamut aleja, porque yo pensé voy a morir por ella si es que revelo quién es. Vayomer Abimelech masotasitala, lo que nos hiciste, kimat shahab ahad ha'am et ishteja, puede ser que una persona especial del pueblo hubiese tomado a tu mujer como mujer, se hubiese acostado con ella, se refería a él mismo, que es lo que él quería hacer pensando que era la hermana. Beheveta alenu asham, hubieras traído sobre nosotros una culpa. Baitzaba Abimelech et kol ha'am, y entonces ordenó a Abimelech a todo el pueblo, Lemor, diciendo: Anogea baishase, el que toque a este hombre, Vuve ishto, y a su mujer, Mot yumat, de morir morirá, o sea, está condenado a muerte. Baizra Yitzhak baaretz ahí, y sembró Yitzhak baaretz ahí, en aquella tierra. Vaimtza bashana ahí mea shearim, y encontró en aquel lugar, en aquella tierra, ese año, mea shearim, o sea, una producción muy grande. Es una forma de decir de que por cada grano que sembraba producía 100. Vaivarajeu Hashem, y Hashem lo bendijo. Esta es la parashá, la sección de Toldot que habla de este masé, como dije, es bastante bizarro. Por varios motivos, ¿no? Primero, o sea, entendemos, tal vez, estamos hablando a nivel bastante simple, entendemos que Yitzhak haya tenido temor que en un lugar como ese, y frente a las circunstancias que se presentaban, y en aquellos tiempos donde no existía legalidad, no existía policía, no existía nada que pueda poner un poco de orden, el orden lo ponía el rey, o la persona que mandaba. Entonces podía estar expuesto a morir si es que le tomaban a la esposa y lo mataban a él, etc. Algo que ya había sospechado Abraham también en su momento, y había tenido más o menos unas circunstancias similares. Eso lo podemos entender. Que Abimelech haya tratado de espiar a Yitzhak, especialmente como sabemos que se le oponía ideológicamente, también es bastante obvio, ¿no? Y por eso vemos que espiaba por ventanas, sea lo que fuese eso, si él mismo miraba o mandaba a alguien a que los espiara, es otra pregunta, y la Torah lo expresa de esa forma. Lo que no entendemos en forma tan simple es por qué Yitzhak se expuso
a que sí lo observaran. O sea, ¿por qué él de todas maneras realizó actividades que podrían ponerlo a él en peligro cuando justamente lo que él entendía o quería es salir de ese peligro, ¿no? Y finalmente toda la conversación que tiene Abimelech con Yitzhak diciéndole: ¿por qué hiciste esto? Alguien podría haber tomado a tu mujer, o sea, ese alguien era él. Y al final decide congraciarlo por el momento. Vemos que esto es muy, pero muy temporal, porque ya más adelante vamos a ver que va a hacer cosas en contra de Yitzhak, que justamente son lo que ya hemos hablado, que él se opone a su existencia. Y dice que el que lo toque no va a vivir, va a estar condenado a muerte. Y finalmente termina toda esta parashá con que Kadosh Baruj Hu bendijo a Yitzhak con Mea Shearim. O sea, bendijo a Yitzhak Avinu con una producción agrícola muy grande, o sea que, como va a decir la Torah después, Baigdal Aish, y creció el hombre, se engrandeció, o sea, a nivel económico. De todas estas actividades que están escritas acá, las cosas que ocurren en esta sección, el comportamiento de Yitzhak, no el hecho de decir de que es su hermana, sino el hecho de arriesgarse a ser descubierto, marca un punto y un hito. Es como si en verdad Yitzhak estuviese buscando que se dieran cuenta qué es lo que Behemet ocurría y qué es lo que en verdad había entre él y Rivka. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Qué es lo que Behemet está detrás de todo esto? Yo voy a explicar, voy a estudiar en esta entrega, esta sección de la Torah no al pi pshat, no según las explicaciones simples de una historia que ocurrió como la Torah los está explicando, sino que vamos a hacer una lectura distinta. Me voy a basar en el Zohar, o sea, las explicaciones del Pi Yasod, en donde el Zohar expresa y estudia esto que acabamos de leer de una manera completamente ideal. Aquí no hay tema de esposas o hermanas, no hay ventanas, no hay observar, espiar. Están hablando, según el Zohar, la Torah habla en un mashal, o sea, en una parábola, en una metáfora de otra cosa. Y las expresiones vertidas en la Torah a nivel de este sipur, de esta historia, reflejan conceptos espirituales muchísimo más altos que no necesariamente tienen que ver con alguna realidad que haya ocurrido, sino que simplemente expresan eso, se expresan de esa forma para que nosotros entendamos qué es lo que está ocurriendo entre Yitzhak y Abimelech, cuál es el camino de encuentro entre Yitzhak y las fuerzas que se están oponiendo a él. Y en ese kibun dice el Zohar lo siguiente. En la parashá de Toldot, en el Zohar, en la página Kufmem 140, en la Karabet, el Zohar cita el pasuk: Vaishalu anshe hamakom leishto. Le preguntaron los hombres de este lugar por su mujer, Vayomer ahoti, y dijo: ella es mi hermana. Dice el Zohar: Kama de amar Abraham begin de shechinta haba ime. Como lo había dicho Abraham ya, o sea, esto ajotihi es algo que ya había dicho Abraham, begin de shechinta haba ime. Beime itate u begin shechinta que amar. Dice el Zohar que, y esto es una forma muy especial de entender la perspectiva en que los avot, entre que nuestros patriarcas fundaron la espiritualidad del mundo, del cosmos y de Am Israel dentro del mundo como el eje que alrededor del gira todo. La Shejinah es la presencia divina, la presencia de Kadosh Baruj Hu que acompaña a Am Israel y que acompañó a los patriarcas en su proceso de fundación, en su proceso fundacional. La divinidad a nivel de Mashal,
porque hay que tratar de entenderlo a un nivel que podamos por lo menos percibir algo de estos conceptos que son un poco, muy abstractos. Se suele percibir o algo masculino, la divinidad como algo masculino, y Am Israel, o el ser humano en general, no solo Am Israel, pero el ser humano en general, como algo femenino. Y es como si el creador, Hashem, se relacionara con los seres humanos en una relación en que se relaciona el esposo con la esposa, lo masculino con lo femenino. Y en esa perspectiva, Él nos adquiere, Él nos crea, Él nos guarda, Él nos protege. Hay una serie de atributos, entre comillas, que decimos con respecto a Hashem, que tienen esa característica de lo mismo que dijese algo femenino con respecto a algo masculino que lo posee, que lo tiene, que lo crea, que lo protege, etc. Y hay otra perspectiva de la divinidad en la cual es entendida la presencia divina dentro del mundo humano como algo femenino. Y el ser humano, y obviamente ellos, o sea, los patriarcas y después lo que surge de ellos, que es Am Israel, como algo masculino, como si fuese un novio y la presencia de Hashem una novia. Y eso es lo que conocemos con la palabra de Shejinah, la presencia divina, la Shejinah. Akshab, el hecho de que los patriarcas estén en constante contacto con lo espiritual hace que junto con ellos esté la presencia de Hashem constantemente, en el hecho que ellos, los patriarcas, lo expresan en sus actividades, obviamente materiales y espirituales que ellos realizan. De la misma manera que hoy día el pueblo judío realiza una cantidad de acciones que llamamos mitzvot, en las cuales se junta justamente lo divino que existe en el mundo a través de la acción humana y se produce un jibur, se produce una conexión. Cuando, por ejemplo, se realiza una mitzvah, se ponen tefilim, se reza, se hace Prashat Halá, cuando las mujeres encienden velas. En ese momento, a través de un acto humano, material, hay algo divino que está presente justamente en ese momento. Y ese jibur, esa unión, es como la unión del marido con su esposa. Ahora, y es por esto que cuando, en la perspectiva que el Zohar nos está introduciendo, cuando llega Abraham, también Agar estuvo él, y también en Egipto, cuando llega donde ellos, le preguntan, porque saben que Abraham viene cubierto o recubierto, vestido, revestido, con algo más que una actividad humana material, que es la que las personas de Gerar o de Egipto simplemente vivían, un mundo material inmanente. Incluso que hayan tenido pensamiento. Eso no quiere decir que lo inmanente es la sensación de que todo comienza y termina en el ser humano, y eso también es un pensamiento. Sin embargo, acá estamos frente a otra forma de pensar, que es la forma de pensar de Abraham, de Isaac, de Jacob, donde está el camino de la profecía, o sea, de algo trascendente. Y cuando llega entonces Abraham, en este caso, en el nuestro, llega Isaac, y se presenta, le preguntan sobre su esposa. Su esposa es la Shejinah. O sea, la esposa es la Shejinah, es aquello que trasciende a Abraham mismo. Y eso estaba presente tanto en Isaac, en el caso este que estamos nosotros estudiando, como en el de Rivka, que también ella tenía características que mostraban también trascendencia. Lo vemos, por ejemplo, cuando en las historias, los relatos y las tradiciones orales nos enseñan que cuando Rivka se compromete con Isaac y la traen al campamento de Isaac, de Abraham, de los patriarcas ahí en Hebrón, la llevan a la tienda de Sará, donde había sido la tienda de Sará, que durante 3 años esa tienda había estado vacía, y habían ciertas características en esa tienda que se habían interrumpido por 3 años. Y cuando Rivka ingresa nuevamente, esas características vuelven a aparecer, que es que las velas que se encendían de Shabbat, en Shabbat quedaban prendidas de una semana a otra, que había una brajá, una bendición especial en la masa,
que la masa con la que se hacía el pan, y había una nube que estaba sobre esa tienda. Estas metáforas, estas explicaciones indican que además del ser humano mismo que es Sará, o el ser humano mismo que es Rivka, en este caso, hay algo que las trasciende. Y esto es lo que conocemos como la Shejiná, o sea, el contenido espiritual de sus vidas, que se llama también así, Shejiná, la esposa. Entonces, la pregunta, según el Zohar, que le hacen a Yitzhak, es sobre la Shejiná que está con ellos. Dechtiv, como está escrito en Mishle, Emor la Jochma Ajoti At. Como está escrito, como dice el rey Shlomo en el Sefer de Mishle, o sea, en el libro de los proverbios, Shlomo dice, Emor la Jochma, dile a la Jochma de la Shejiná, que Ajoti At, tú eres mi hermana. La Jochma, en la sabiduría, se considera como la presencia de lo divino en el pensamiento humano. Que no sea el pensamiento humano técnico de pensar que, por ejemplo, un objeto o una realidad que está dividida en dos, por ejemplo, cuando yo la junto con otra realidad dividida en dos, me da cuatro. Estas cosas materiales producen o llevan, no producen, sino que llevan en sí un marquib, un elemento que es un elemento que va más allá de los objetos materiales, que yo he juntado y he visto que son cuatro. Eso se llama matemática. Y esas matemáticas revelan un cierto grado de Jochma. Esa Jochma es divina y por lo tanto a la Shejiná se la considera o se le llama Jochma. Bealda itatekaf beamar ajoti. Y es por eso que cuando le preguntan sobre la Shejiná, entonces Yitzhak, desde el punto de vista elevado en el que él estaba, dijo, es mi hermana. O sea, la Shejiná está conmigo. ¿Okay? ¿En qué definición? En la definición de hermana. Tú, Abraham be Yitzhak, aji et hase, devadai begin karadechtiv. Y de la misma manera en que Abraham e Yitzhak estaban reunidos, estaban incrustados dentro del mundo espiritual, siendo Abraham el Gesed y Yitzhak la Gvurá, es lo que indica que la Shejiná estaba presente junto con ellos en ese nivel de Ajoti, tal como escribe el Shir HaShirim. Hay un paso que en Shir HaShirim donde se mencionan justamente los atributos de la Shejiná o cómo la Shejiná es denominada, y allí en este pasuk del Shir HaShirim, en el capítulo Hei 5, en el pasuk Bet 2, dice Ajoti, Rayati, Yonati, Tamati. Llaman a la Shejiná mi hermana, Ajoti mi hermana, Rayati mi esposa, Yonati mi paloma, Tamati mi perfecta. Son niveles en la percepción de lo espiritual que Am Israel naciente, en nuestros padres fundadores, va relacionándose con la presencia divina a través de estos atributos. Ubegin Kaji, por este motivo, Badai ithaze lon lomar ajoti. Y es por eso que en este momento también Yitzhak dice Ajoti es mi hermana. Ve al da, y por este motivo itatekfu, se fortalecen, se constituyen tzadikaya be bekut shabrihu. Estos tzadikin con la ayuda o dentro del marco de lo espiritual se llama Kadosh Baruj Hu. Ahora, ¿qué significa esto que le preguntaron por la Shejiná? O sea, desde el punto de vista de la perspectiva del Zohar, ¿qué significa la pregunta sobre la Shejiná? En otras palabras, había acá un zigzug, había acá un problema, un enfrentamiento de perspectivas. Es perspectivas que las vamos a tratar de entender en el tema que acabamos de mencionar, con respecto a lo que se llama la inmanencia y la trascendencia. El mundo antiguo, el mundo del Medio Oriente antiguo, del cual Abimelech es el representante en este momento, era un mundo que giraba en torno al ser humano, comenzando por el ser humano y terminando en él. O sea, todo lo que la cultura de ellos había producido estaba producida por elementos humanos. Y todos aquellos elementos divinos que estaban presentes en sus tradiciones, sus dioses, sus energías, etc., eran contempladas
desde el punto de vista de nuestros avot, de nuestros patriarcas, como simplemente proyecciones humanas. Existe en el ser humano la necesidad de la reproducción, entonces había un dios o diosa de la reproducción. Existe en el ser humano la necesidad de comer, entonces había un ser humano, un dios de la fertilidad de los campos, etcétera, etcétera. Y a través de los conocimientos que adquirieron en la alquimia y en la astrología, ellos sabían que de alguna u otra manera estas energías que existían en el mundo podían ser manejadas por ellos. Es toda esa perspectiva humana, demasiado humana, como diría Nietzsche, es justamente una posición inmanente frente a la realidad. En cambio, los Avot, o sea, nuestros padres fundadores, tenían en sí una perspectiva trascendente, o sea que todo provenía de la Nebuá. Había una presencia divina que va más allá del ser humano, que es la que precisamente entrega ese shefa, entrega esa abundancia de vitalidad a todo lo que en el mundo existe, proveniendo de un solo Makor, que es Hashem Echad, que es un Dios único, y que lamentablemente los pueblos habían entendido de otras formas. Entonces, cuando hay acá una Shelah sobre la Shejinah, como el Zohar lo está diciendo, es que ellos quieren medir hasta qué punto Yitzhak es trascendente, hasta qué punto Yitzhak quiere ir más allá de lo que Yitzhak mismo es. Y es en ese nivel es donde, porque si va más allá, entonces resulta para el sistema de Abimelech, para el sistema inmanente, resulta un peligro. Y por lo tanto, la pregunta era justamente hasta dónde, entre comillas, es religioso, por ponerlo en términos también un poquitito más actuales. Hasta dónde él es capaz de ir con la religión. Si va a ir demasiado lejos, o sea, si va a cumplir todo, entre comillas, es un problema, es solamente un problema, puede ser hasta una amenaza. Va a cambiarnos nuestra forma de vida, va a querer comer kasher, va a querer que haya recato en las mujeres, en un mundo donde entonces como ahora todas estas cosas eran dinero que se podía perder, etcétera, etcétera. Poder que se podía desaparecer si es que pensamos que hay algo superior. Entonces representa un problema, representa una amenaza más que un problema. De esta forma es la pregunta que se le hace. Y Yitzhak directamente y en forma clara dice Joti'i, esa es la Jochma, esa es la sabiduría, es mi hermana, está conmigo y con mi esposa y con Rivka, y por lo tanto somos religiosos, somos trascendentes, quieranlo ustedes o no. Esta es la forma, y por eso dice acá el Zohar también de Itatekaj, se fortaleció de la palabra takif, fue como, entre comillas, takif, se dice hoy día, significa violento, fue como muy agresivo, entre comillas, la forma en que Yitzhak respondió en el hecho de que yo voy con todo. ¿Bien? ¿Y qué ocurre? Después el Zohar, vamos a tratar de leer un poco más adelante algún paso para poder entender. Entonces el Zohar dice que, la Torá dice que se extendieron los días y ahí fue la observación de que Abimelech se dio cuenta que no era la hermana, entre comillas, sino que era la esposa, porque miró a través de un jalón de una ventana. Para el Zohar no hay jalón, se refiere a una forma de percepción de la astrología. O sea, a nivel astrológico o a través de algún kishuf o de alguna fuerza que Abimelech manejaba, no nos olvidemos de que ellos tenían sabidurías para poder manejar ciertos kohot que había en el mundo, no se olviden que su centro era el ser humano, entonces el ser humano podía manejarlo todo según lo que ellos pensaban, y descubrió que la relación que había entre Yitzhak y su esposa, que era relación de Yitzhak, de esposa, y no de hermana. Vamos a entender desde el punto de vista del Zohar qué es lo que esto quiere decir. Acá estamos, el Zohar nos va a introducir en una doble realidad. Está la realidad material, que en esta realidad material, el hecho de que estuviesen juntos Yitzhak y Rivka dio a entender de que ellos eran marido y mujer. Pero esto no queda allí solamente como lo estamos estudiando, sino que la discusión contra Yitzhak o el enfrentamiento contra Yitzhak era más ideológico que simplemente a nivel familiar. Simplemente que entendió Abimelech
que esta relación que existe entre el padre, o sea, entre Yitzhak, el padre fundador, y la espiritualidad, se concreta en forma material a través de la construcción de una familia. Y por lo tanto, el tema familiar, que fue lo que la perspectiva que acá Abimelech entendió, eso fue lo que le pareció la sospecha y la amenaza mayor. En la medida en que Yitzhak es un marido, en la medida que Yitzhak es el patriarca, es el esposo, es la persona que está manejando una familia, eso es la amenaza mayor para su sistema, para el sistema que él, Abimelech, tenía previsto, en donde esa situación familiar es del todo secundaria, es completamente, se puede debatir, se puede eliminar, no es algo importante. Lo importante era el rey, él. Entonces, se dio cuenta acá Abimelech que la relación entre el ser humano, el patriarca, en este caso Yitzhak, y la Shejinah, pasa precisamente a través de la familia. O sea, no es que estemos desvinculados de lo material por el hecho de estar conectados con lo espiritual. Hay religiones en el mundo que lo han planteado así, que para poder estar conectados o mejor conectados con lo espiritual se necesita la tranquilidad del celibato. Dentro del pensamiento de Yitzhak no es así, sino que justamente el hecho de poderse conectar con la Shejinah, como lo acabamos de decir, es a través de las acciones humanas y de las acciones del pensamiento, del corazón. Por lo tanto, al darse cuenta Abimelech de que Yitzhak era el padre de una familia, era el marido, entonces en ese momento se dio cuenta de que fue una amenaza. Y lo que él quería hacer, como lo revela acá en la Torá y también en el Zohar, lo tiene es interrumpir, romper esa relación, esa familia la quería destruir, porque es la forma de destruir justamente la presencia de la Shejinah con Am Israel, destruyendo justamente la familia, que es el núcleo en el cual se concentra el contenido total de la espiritualidad de Am Israel. Así el Zohar quiere estudiar, como dije, el tema este. Y también habíamos dicho en un principio que Yitzhak está total y absolutamente dispuesto a que lo descubran, entre comillas, que él es el padre de la familia, él es el patriarca, porque precisamente así demuestra que la presencia de Akadosh Baruj Hu, la Shejinah, está con él. Desde entonces hasta ahora, en el marco de la familia, en el marco del pueblo judío, como dije, la familia, ese núcleo, es lo que indica precisamente la presencia de la Shejinah como Am Israel y la forma en que esta familia se ha construido a través de los tiempos, a través de la imagen y el ejemplo de nuestros padres fundadores.